Los saludo en el amor del Señor, hermanos, pasa a todos ustedes. Les suplico que ocupen su lugar. Con estas palabras de nuestro hermano director, recordé a unos payasitos que constantemente pasan, no por su persona, no por la expresión, porque constantemente subían en el transporte que en la época de la escuela me tocaba tomar, y siempre que hacían un chiste y no se reían, uno de ellos decía, no sean malos, ríanse, se siente bien feo cuando nadie se ríe. Soy que les digo, regalen una sonrisa, me hizo recordar eso. Pero nosotros sí les sonreímos. No, claro que sí, hermano. Como cada tarde, hermanos, es una bendición que en este lugar pues Dios nos permita, por su misericordia y amor, meditar en su bendita y santa palabra. En esta tarde hoy quiero compartir, hermanos, este tiempo y reflexionar en la bendita y santa palabra de Dios. Quiero introducirme diciéndoles que pues desde hace 2 semanas específicamente en mi teléfono celular, que es donde más recurro a esta aplicación del Facebook, se ha sentido un poco vacío, porque desde que frenaron el proceso electoral que se llevó a las elecciones, pues previo a esto estaba muy lleno de notificaciones, de noticias, y estaba esta efervescencia. Pero bueno, pasado, aunque sigue habiendo, pero siento que un poco menor. Y bueno, creo que entre todas esas cosas que el proceso nos ha dejado y que bueno, nosotros hemos visto, quiero introducirme, repito, citando algunas cosas importantes que hemos tenido y que hemos experimentado. Para muchos, sin duda, ha sido un proceso histórico en varios sentidos, ¿verdad? En varias cosas. Por citar algunas, la expectación y euforia, por ejemplo, que generó este tiempo electoral, digo, pocas veces se había visto, ¿verdad? Entre el previo y el momento de las elecciones, la descalificación, por ejemplo, en la que cayeron nuestros candidatos que estaban en su momento, y la forma, ¿verdad?, en que los debates se volvieron en un ring, entre ellos los niveles de violencia, por ejemplo, que nos dejó también este proceso electoral, básicamente un poco más de 100 candidatos que fueron asesinados durante el proceso, la cantidad de votantes, el día de la elección, que también fue histórico, la forma abrumadora incluso en que ganó el candidato y el virtual hoy presidente, entre muchas otras cosas por enumerar en este proceso. Creo que vivimos un tiempo particular en nuestra historia política y en nuestra participación social en este proceso. Y bueno, de las muchas lecturas que han surgido, desde las más ortodoxas hasta las más abiertas, ¿verdad? Hay algunos que ubican este momento como un germen potencializador de un posible cambio de paradigma, dicen algunos. O sea, un tiempo distinto, un tiempo donde las cosas pueden cambiar y puede ser parteaguas, no solo en la política, ¿verdad?, sino en muchas otras cosas. Claro que falta precisar que depende mucho de nosotros, ¿verdad?, si nosotros lo queremos hacer. Sin embargo, repito, hay todo este tipo de interpretaciones, y cuando digo esto no me refiero al candidato o a la persona que hoy es o que ha de ser nuestro presidente, sino más bien a toda la actitud y a la forma, a la mentalidad que los mexicanos mostramos en este proceso, tanto de un lado como de otro, en la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral, en todo el sentido. Por eso decía, sin duda, es un proceso histórico, entre muchas, repito, cosas que podemos enumerar. Hay algo que muchos mencionan
sobre esto y que tiene que ver con la perspicacia, con la capacidad que hubo de ciertos grupos políticos de leer la situación que se estaba viviendo, de conocer la condición de las personas, el hartazgo de la gente. Y bueno, sin duda las personas que participaron en este proceso, en especial los especialistas, pudieron mirar, ¿verdad?, en este caso del lugar o del lado ganador, una condición idónea, las condiciones, pudieron ver ciertos escenarios posibles y en mucho de eso se debió el triunfo y por lo que se apostó y bueno, en lo que hoy tenemos, repito, ya un futuro presidente y de la manera de cómo se logró esta situación. Repito, resalto este elemento de la capacidad que se tuvo de proyectar, de visualizar la realidad, de analizar el entorno, el descontento, la condición y muchas otras cosas más. Pero de las cosas que más me llamaron la atención y que es hacia donde quiero ir aterrizando esta introducción, tiene que ver con la forma en que las personas se involucraron en el proceso. Ya decía que pocas veces se había visto esta euforia, esta participación y sin duda podríamos llamar esta pasión, ¿verdad? Y en ese sentido decía lo de las redes sociales. En las redes sociales veíamos todo tipo de interacciones entre personas, repito, desde las personas con un conocimiento elemental hasta personas muy calificadas en la materia y todos de un lado a otro ponían sus posturas y la gente, repito, sobre todo su participación, la forma en cómo se involucró en el proceso fue una forma muy interesante. Era difícil incluso no tomar una postura, ¿verdad?, ante un candidato o ante otro. Se dio que incluso las personas más pasivas o neutrales en muchos casos terminaban siendo contagiadas de esta efervescencia del proceso y bueno, y se generaron muchos sentimientos, ¿verdad? Alguien escribía en las redes sociales: si una amistad aguanta y pasa la elección electoral sin romperse, quiere decir que va a aguantar todo, decía, ¿verdad? Entonces se generaron muchos sentimientos, ¿verdad?, de simpatía o de filiación por algún o otro participante o candidato, y bueno, también se levantó resentimiento y hasta un cierto odio enconado por otros y por algún determinado candidato. Repito, sin duda fue la elección donde de manera contundente, y eso creo yo que de las cosas más positivas desde mi opinión, es que de manera contundente el pueblo, la gente, tanto repito, lo vemos en el número de participantes, tomaron en sus manos y tomaron muy en serio la tarea de que las cosas pueden cambiar y que ese cambio, aunque en este caso quizás solo sea de intención, estaba en sus manos. Yo creo que es una de las cosas muy positivas, repito, en todo esto, en el hecho de ver la participación de la gente, de todos nosotros, y de que la gente comprendió y asimiló o asumió que un determinado cambio, el que fuera, estaba en sus manos y que era parte de ese cambio su participación. Todo esto porque hoy quiero reflexionar de algo similar en la palabra que tiene que ver con el ámbito de la iglesia. Creo y a través de esta primera reflexión pretendo dejar sobre la mesa el punto que hemos de reflexionar, que no será la primera vez, y creo, lamentable o no lamentablemente, no será la última vez en que el mundo secular, la acción secular, nos pueda dar una lección a nosotros como iglesia. Creo que debemos aprender a leer también los signos de los tiempos, la realidad que estamos viviendo, incluso, repito, y creo que desde esta reflexión mía, hoy el mundo nos ha dado una lección, hoy el pueblo, me refiero a la gente en general, nos ha dado una lección hacia el trabajo de la iglesia y hacia la iglesia misma. Quiero invitarlos, pues,
y desarrollar más adelante esta idea, que vayamos a nuestras Biblias, a la palabra de Dios, y que ubiquemos el texto de Mateo, la cita de Mateo capítulo 16, y que podamos centrarnos en los primeros 4 versículos de esta porción de la palabra. Mateo capítulo 16, versos 1 al verso 4, y repito, podamos meditar en ellos en esta tarde. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y me ayuden a darle lectura a todo esto, estos cuatro versículos de la palabra del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y vamos a hacerlo unánimes, todos juntos vamos a leer estos primeros 4 versículos del texto del Evangelio. Si estamos ahí, les pido que juntos leamos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Amén, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. El relato que hoy tomo como base, hermanos, que acabamos de leer para esta reflexión, se desarrolla en el Evangelio, en un momento en donde Jesús ha iniciado toda una serie de acciones y de milagros en lo que Él ha estado haciendo. Ha alimentado a 4,000 personas previamente, y previo a eso incluso ha hecho toda una serie de milagros, además de muchas otras cosas que Jesús ha hecho. En ese marco es que aparecen estos personajes, los fariseos y los saduceos, y le piden, después de todas estas experiencias y de todo esto que Jesús ha hecho, una señal del cielo para que ellos puedan creer en Jesús y en este ministerio que Jesús está desarrollando. Jesús, hermanos, ante la petición, les usa algunas frases muy propias, ¿verdad? Algunas cosas muy de su contexto, y les dice: bueno, ustedes parece que entienden la realidad de la naturaleza, parece que ustedes pueden saber cuándo va a llover, cuándo es un buen tiempo, cuándo no, y son capaces de ubicar, según su experiencia, lo que en la naturaleza y en el cielo se manifiesta. Y Jesús entonces duramente les dice, después de esto, una palabra, y dice: hipócritas, dice, porque ustedes son capaces de distinguir los aspectos del cielo, las realidades atmosféricas, pero no son capaces de discernir las señales de los tiempos. Y entonces Jesús les dice: a esta generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada. Creo que, y aquí quiero iniciar conectando esta introducción, porque en medio de toda esta realidad que es la que está viviendo Jesús con estos personajes, los personajes muy preocupados de alguna manera, o con una intención en cierta medida equivocada, pero muy preocupados por saber qué es lo que va a pasar y acontecer, le piden a Jesús una señal sobrenatural, alguna señal en la cual sea contundente, refutable e irrefutable, para que ellos puedan aceptar y saber que Él es el Mesías, saber que Él es el Señor, saber que Él es el Hijo de Dios. Jesús sabe realmente lo que hay en su corazón. Jesús sabe que esta actitud
no es correcta, primero porque ellos han estado viendo o han oído ya de todo este proceso y de todos estos actos que Jesús ha hecho. Y ha hecho milagros, ha hecho acciones que de suyo tendrían que ser suficientes para que ellos creyeran que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Sin embargo, no ha sido suficiente. Y además de esto, ellos siguen buscando algo fuerte, algo sobrenatural, algo que los deje, digamos, boca abierta, y entonces de decir, ahora sí te creemos que tú eres el Mesías. Y entonces Jesús los quiere, a través de esta expresión y de este calificativo, hacer de alguna manera reflexionar y decirles, si no es suficiente, si no son capaces de mirar lo que pasa a su alrededor por un lado, y si no es suficiente que las cosas pequeñas, las cosas que ustedes desdeñan porque pareciera que no son suficientes, que no son totalmente claras para hablar de su mesianismo en la persona de Jesús, entonces Jesús le dice, no les voy a dar esa señal que ustedes quieren. ¿Por qué? Pues porque lo que ellos pedían era algo simplemente que querían satisfacer, ¿verdad? Hoy decimos coloquialmente, ese gusanito nomás de querer las cosas sobrenaturales, las cosas grandes, las cosas fuertes, pero no querían ser capaces de, uno, analizar la realidad que estaba en su entorno, y segundo, que las cosas que veían ya de Jesús no querían asumirlas como una verdadera señal de parte de Dios. Y esta actitud es la que, repito, hoy nos puede hacer reflexionar de entrada e iniciar en esta reflexión. Yo les decía que muchas veces, y hoy no es la excepción, que el mundo en ocasiones nos da lecciones a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque decía, vemos a las personas y a la gente que han sabido, consciente e inconscientemente, tomar en sus manos y recordar que en sus manos está un poder muy grande que, aunque se dice y se repite hasta, creo yo, hace algún tiempo, después de estas o durante las elecciones, el día de las elecciones, la gente recordó eso. La gente recordó, repito, más allá de nuestras preferencias, que el cambio radical o un cambio, fuera como fuese, está en las manos de las personas, y que no se requiere siempre las armas, no se requiere siempre la fuerza para cambiar cosas y estructuras que muchas veces damos por sentadas y creemos que nunca van a cambiar. En ese sentido, repito, y por eso digo que hoy hoy el mundo nos está dando una lección, porque como iglesia hace tiempo que hemos perdido, por un lado, estas dos cosas mismas que vemos en este relato. La primera, que si bien los fariseos y los saduceos piden una señal de manera equivocada, que Jesús se las niega, pero aún en medio de esta actitud negativa y contraria, nosotros como iglesia hemos caído un poco más allá, porque incluso hoy hemos perdido todo deseo de buscar un signo de Dios en el tiempo. Hoy hemos caído en lo que la misma palabra habla como que nos hemos vuelto simples, que nos hemos vuelto una iglesia no solo pasiva, sino simple, o sea, una iglesia que nos hemos dejado de preocupar por la realidad, no solo social, ya no solo política, que en otras ocasiones hemos reflexionado, sino de la realidad de la misma iglesia. Hoy ya no nos preocupa, hoy ya ni siquiera tenemos el mismo deseo que los fariseos y saduceos tenían en este relato. Hoy ya no le pedimos al Señor señales, porque sentimos que ya no nos hacen falta, o simplemente ya no nos interesa hacer eso. Este relato nos recuerda, repito, que Jesús, y bueno, parte de nosotros como iglesia, Jesús esperaría de nosotros que seamos, por un lado, una iglesia que esté dispuesta, que esté abierta y que siga teniendo el deseo de leer la realidad, de estar abierto a las condiciones y aprender de las condiciones, y no solo aprender, sino incluso y sobre todo ir transformando la realidad en la que nos encontramos.
repito, lamentablemente, si hacemos una reflexión, la iglesia ha caído en ser una iglesia, en esta actitud de simple, y hemos dejado entonces de hacer cosas importantes. Hemos dejado de preocuparnos por expandir el evangelio, por hablar sobre el reino de Dios. Ya no tenemos el celo característico de lo que fue, ni siquiera el celo de estos fariseos o de estos saduceos, ¿verdad? O de nuestros hermanos en generaciones pasadas. La simpleza se ha transformado en nuestros corazones, hermanos, en comodidad, y se ha instalado en nuestras conciencias, haciéndonos esas conciencias muchas veces pesadas y cauterizadas. Nos ha hecho miopes a la realidad y condiciones de la iglesia, enfocándonos solo en determinadas cosas y quitándonos la mirada en Cristo y en su horizonte eterno. La simpleza, hermanos, que la palabra aparece, siempre viene acompañada de la necedad, y la necedad, al llegar de la mano de la simpleza, nos ha hecho sabios en nuestro propio entendimiento y soberbios en nuestra propia opinión, para que viendo no veamos y oyendo no oigamos. Y de esta manera Satanás nos tiene ocupados en vanas palabrerías, en puntos de vista y posturas ideológicas, y seguimos sin hacer lo básico y lo importante. Y es necesario en ocasiones que volvamos a mirar, repito, y que la palabra nos vuelva a mostrar que estamos dejando de hacer esta labor importante que de alguna manera la iglesia tiene que hacer. Dejamos, repito, hemos caído en esa condición, sea por la razón que fuera, y hemos caído en esta realidad. Somos una iglesia, repito, con una, y no solo nosotros, sino hablo de la iglesia en general, que necesitamos a veces mirar hacia afuera para que los de afuera nos enseñen hacia nosotros, hacia aquí adentro. Hemos perdido, no solo nos hemos hecho simples, sino que la iglesia también ha perdido la pasión, ¿verdad? Hace algunas semanas reflexionábamos sobre eso, y bueno, nos hemos hecho no solo, repito, pasivos, infructuosos, sino que incluso pues, nos hemos dejado arrebatar la fuerza de la esperanza y el impulso de las convicciones que antes nos caracterizaban, y hoy es más fácil llevar las cosas más tranquilas para que no tengamos ningún problema que regresar a esa pasión que, repito, nos caracterizaba. Hoy nos da miedo que nos puedan llamar fanáticos, y se nos olvida que es precisamente la pasión de un personaje en la historia, de un hombre como Jesús, lo que hizo posible la salvación y la redención de nuestras vidas. Creo que en todo esto que vemos podemos mirar, repito, que necesitamos regresar en mucho sentido a estas cosas principales, a estas cosas básicas. Cuando decía sobre cómo las personas miraban y cómo las personas lograron hoy, o logramos, obviamente incluyéndonos, que nuestra participación hiciera un cambio, creo que nosotros podemos mirar que eso es lo que como iglesia nos ha hecho falta. Regresar a las cosas básicas, a las cosas esenciales, a las cosas que, repito, pudieran parecer tan intrascendentes, como pudieran parecer como cosas como muy dadas o sentadas, pero creo que como iglesia, hermanos, necesitamos regresar a creer en estas verdades que realmente son las verdades que van haciendo los cambios fuertes, los cambios grandes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a cosas como que necesitamos regresar a estas verdades, repito, que nos han hecho y que pueden producir un gran impacto si lo hacemos como comunidad. Y entre esas cosas tenemos que empezar a vivir y a creer cosas como que somos hermanos, por citar un ejemplo, pero necesitamos empezar a vivir como tal. Creo que la iglesia,
las necesidades que tenemos como iglesia no radica tanto en las cosas grandes que hemos dejado de hacer o en situaciones muy grandes que atacan la iglesia, por decir algo, sino en las pequeñas cosas que nosotros, que aún sabiéndolas, no las hacemos, que aún sabiendo estas verdades, hacemos como los fariseos y los saduceos, las desdeñamos y a veces esperamos cosas grandes, esperamos cosas que Dios literalmente se manifieste, que literalmente haga grandes acciones en nuestra vida, para entonces decir, sí, vamos a orar, vamos a actuar. Pero las pequeñas cosas que el Señor, y que muchos o la gran mayoría sabemos, como el comprometernos, el ayudar, el orar por los demás, el asumir compromisos, el perdonar, el perdonarnos, todos estos detalles, estas acciones, repito, que quizá por la fuerza de la repetición son o parecen tan pequeñas, es ahí donde radica, hermanos, la esencia no solo del Evangelio, sino es ahí donde radica, donde está la clave para que la iglesia pueda hacer grandes cosas y tomar una vez más la pertinencia que necesitamos tener. ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva a ser o tome esta realidad de ser la punta de lanza, la que dé el ejemplo hacia el mundo, y no el mundo ejemplo a la iglesia, sino que nosotros como iglesia, a fuerza de practicar o por la convicción de practicar estas pequeñas acciones como amar al prójimo, como ser fieles a Dios, repito, como todas estas cosas que constantemente repetimos en la iglesia y que muchas de esas las sabemos de memoria, pero que no las hemos llevado a la práctica. Hoy, al mirar cómo en el mundo acciones tan sencillas como unirse, como ir a votar, han cambiado una realidad que tenía toda estructura, hablando del sistema político que estaba, tenía toda un aparato, usted tenía la fuerza, y cómo fue posible, repito, que solo gestos como estos de unirse y de votar hayan cambiado la realidad. Repito, nos dan una lección en ese sentido. Nosotros teniendo todavía un poder mayor y teniendo las herramientas para que de verdad podamos producir un impacto más grande en el mundo, nuestra eficacia o eficiencia ha perdido o ha dejado de ser, porque no hemos hecho lo básico, no hemos hecho lo esencial. ¿Cómo? Siquiera realmente ser una comunidad, amarnos de una manera más amplia, más sincera entre nosotros, perdonarnos, hacer las cosas que parecen sencillas, pero que en esos actos, hermanos, está el poder de Dios para cambiar el mundo. Yo creo que nosotros vivimos un tiempo especial, sí lo creo, porque Dios de alguna manera está manifestándose, y creo que en nuestra iglesia de manera particular nos ha ido dando señales a través de nuestros hermanos, de lo que hemos vivido como iglesia, de nuestros enfermos y de todas las cosas que vivimos cotidianamente como iglesia, hermanos. Pero esas señales parecieran que no las tomamos tan en serio en nuestras personas, a veces en lo que vivimos en nuestras personas, y pareciera, hermanos, que esperamos todavía otra cosa más grande para que nos anime, esperamos a veces algo más grande para que nos empuje, y entonces el Señor, cuando tomamos esa actitud, nos niega su presencia y nos dice no, y podría llamarnos de la misma manera que llamó a los fariseos y a los saduceos, y nos diría: tanto tiempo que han visto mi presencia, tanto tiempo que han tenido mi palabra, tanto tiempo que se les ha predicado de estas cosas básicas, de estas cosas sencillas que ustedes pueden hacer, que ustedes pueden llevar a la práctica, y que no lo han hecho, y aún así siguen esperando para cambiar, para asumir esta tarea de ser iglesia, cosas grandes, y el Señor nos dice: eso no va a llegar. Yo creo que viendo y aprendiendo a leer, hermanos, estos signos de los tiempos que la realidad nos da, creo que es un tiempo donde debemos reflexionar como iglesia
si estamos haciendo, hermanos, lo básico, si es necesario hacer un alto y decirle al Señor, creo que hemos aprendido, ya hemos sabido las cosas básicas de la fe, las cosas básicas del Evangelio. Y entonces también preguntarnos y reflexionar en qué medida estamos realmente haciéndolo, en qué medida estamos realmente viviéndolo. Y es muy fácil saberlo en la medida que nuestro compromiso y nuestra forma de responder en la iglesia, aquí, en esto tan en corto, tan cotidiano, en la medida que estamos comprometidos, sabremos que tanto estas cosas básicas, repito, que la fe nos ha enseñado, las estamos viviendo, hermanos. Y que tanto no. Que tanto creo en el sábado, que tanto creo en que debo servir a los demás, que tanto creo que debo, si tengo fricciones, pasarlas por alto, que tanto creo en que es mejor dar que recibir, que tanto creo en todas estas cosas de visitar, de orar por los demás, como decía, qué tanto creo en eso y qué tanto lo practico, porque en esa medida es que podemos examinar y sacar una conclusión de por qué nuestra iglesia o por qué nuestra realidad está como estamos. Creo que es bueno, hermanos, que nosotros hagamos esta reflexión recordando que en estas pequeñas cosas está el poder de Dios para cambiar el mundo. Y que si no hemos impactado el mundo como debería, no es porque no exista esa capacidad, sino porque no la hemos nosotros desarrollado. Creo que esta reflexión es muy sencilla, pero también creo que es pertinente, hermanos. Si un país como el nuestro ha podido hacer determinadas cosas simplemente con la participación de las personas y con gestos o con acciones tan sencillas como las que ya he mencionado, creo que como iglesia, como realidad espiritual que somos, contando con el poder de Dios, contando con el apoyo del Espíritu de Dios y sabiendo que Dios ya nos ha dado la victoria, creo que podremos hacer muchas cosas más, pero necesitamos de entrada creer en esto, repito, que es lo que Dios ya nos ha enseñado y que todos de una manera general sabemos, y que es un tiempo propicio para que entonces nosotros volvamos a estas cosas básicas y empecemos como cuando un niño empieza con lo elemental a leer, a analizar si esas cosas básicas las estamos siquiera cumpliendo, porque si lo empezamos a hacer y si lo hacemos juntos como comunidad, yo creo que grandes cosas nos esperan por hacer, hermanos, hacia el mundo. Y repito, sobre todo retomar nuestra pertinencia como una luz, como sal en el mundo de parte de la iglesia. Necesitamos, pues, y hacia eso quiero invitarnos a que reflexionemos en qué tanto estamos viviendo lo sencillo, lo necesario, lo básico de la fe. ¿Qué tanto estamos haciendo eso? Si no somos entonces, o si somos capaces de vivirlo, les aseguro que grandes cosas y cosas mayores vendrán. Lo hemos visto, lo estamos viendo y necesitamos aprender de eso. Pero si ni siquiera esto básico, ni siquiera esto esencial, que son las cosas básicas de la fe, lo hemos podido hacer, entonces difícilmente haremos muchas más cosas que Dios tiene para nosotros. Es un tiempo que Dios está, repito, poniendo en nuestra vida, es un tiempo que Dios nos está enseñando con lo que nos rodea, y no podemos quedarnos simplemente sin hacer nada, hermanos. Creo que Dios nos está dando la oportunidad de que reflexionemos, de que volvamos a esta pasión que como iglesia en algún momento había,
que nos preocupemos, nos involucremos, participemos y, repito, nos ocupemos en las cosas necesarias y básicas que el Evangelio nos ha enseñado. Yo veo y creo en que como iglesia, hermanos, aún hay muchas cosas que podemos llegar a hacer. Aún no se ha manifestado, creo, que todo el potencial que como iglesia podemos tener no se ha hecho. Y eso no depende, creo yo, de que algo más grande venga, sino que el poder lo tenemos en nuestras manos, en la medida que asumamos el compromiso que sabemos que debemos tener, que asumamos la vivencia del Evangelio como debemos vivirla, y de que de esa manera entonces podamos impactar la realidad del mundo. Deseo, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios ponga en nosotros una vez más de su poder, de su anhelo, de su deseo, para que entonces podamos ser una vez más esa sal y esa luz del mundo que como iglesia necesitamos ser. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude.